Seguimos estudiando el tema de la soberbia. Ya hemos visto la repercusión que trae a nivel social, a nivel de convivencia. Lamentablemente trae una separación. Pues las personas no nos gusta convivir con personas soberbias, con personas altaneras, personas arrogantes. Llega un momento en que llega una nula aceptación hacia ese tipo de personas. Esa es la repercusión que trae a nivel social, a nivel de convivencia, pero también trae una repercusión a nivel espiritual. Para el soberbio, la humildad, que es todo lo contrario a la soberbia, es un síntoma o sinónimo de debilidad. El soberbio piensa que ser humilde es ser débil. El soberbio piensa que ser humilde es someterse. Y un soberbio pues, no se va a someter a una voluntad de alguien. De hecho, un soberbio no obedece, es un desobediente, es un rebelde. No obedece si es hijo ni a sus propios padres, porque siente que sería someterse. Y para ellos la palabra someterse es algo que es muy delicado, que jamás lo harían. Si eso lo piensan a nivel social, a nivel personal, pues aplicado al sentido espiritual, obviamente no se van a someter a la voluntad de Dios. Obviamente no van a ser humildes para Dios y no van a cumplir con los mandamientos de Dios. Y trae una repercusión espiritual también de separación con Dios y por consiguiente pues una muerte espiritual. No estarán delante de la presencia de Dios por toda la eternidad por su formación personal de ser de esa manera, de ser soberbios, de ser orgullosos. Hay que recordar una cosa, la soberbia, ya hablándolo en el sentido espiritual, lo vamos a enfocar solamente en el sentido espiritual, la soberbia es el primer pecado que hubo de todos los pecados. Y ese pecado lo cometió el diablo. Y eso fue en el cielo. El primer pecado fue la soberbia. Y la consecuencia que tuvo el diablo fue que fue expulsado del cielo. Si uno, un ser humano, tiene esa misma soberbia delante de Dios, ¿de qué manera? Al no querer obedecerle, al no querer someterse, al no querer sujetarse, para un soberbio es complicadísimo eso, pues tendrá lo mismo, el mismo resultado que tuvo el diablo. Teniendo hasta dónde nos lleva este asunto, de que el diablo tiene todas estas características. Y si una persona tiene estas características, soberbia, orgullo, arrogancia, altivez, jactancia, presunción, tiene algunas características de lo que es el diablo. Contrario a lo que es Dios, a lo que es Jesucristo. Jesucristo es humildad, mansedumbre, obediencia. Y si alguno tiene esas características, entonces uno tiene las características de Jesús. Bueno, el primer pecado fue la soberbia, dice ahí en el libro de Isaías. Solamente me voy a salir poquito del Proverbios para ver esta cita. Isaías 14, versículo del 11 al 15 dice la escritura. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. La arrogancia, la altanería del diablo, por consiguiente, dice el versículo 15, fue, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ese fue el pecado primero, y todas las características de la soberbia las tiene el diablo. Es decir, si yo soy soberbio, tengo características del diablo. Si yo soy humilde, tengo características de Jesús. Si tengo características de Jesús, voy al cielo. Si tengo características del diablo, pues voy al infierno. Tan sencillo como esto. Porque un soberbio no soporta, no tolera someterse a la voluntad de Dios. Primero dicen, ¿quién es Dios?
¿Y por qué voy a hacer esto? ¿Dónde está Dios? No hay esa humildad para reconocer que Dios nos creó, que Dios creó todo esto y que Dios nos dio la vida y que nosotros tenemos que agradecer. Hay personas que ni siquiera agradecen el plato de comida que tienen en la mesa. Porque dicen, ¿por qué le voy a agradecer a Dios si fue trabajo mío, fue trabajo de mi papá? No le dan el reconocimiento debido a Dios. Y eso es parte de la soberbia, eso es parte del orgullo. Ya a nivel personal, ¿qué sucede con las personas soberbias? Hablándolo en el sentido espiritual. Bueno, la soberbia, dice en Proverbios, capítulo 15, versículo 25, será derribado, así como fue el diablo derribado hasta el Seol, así también será la casa del soberbio. Dice Proverbios 15, 25, Jehová asolará o derribará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. En el Proverbios capítulo 11, versículo 2, dice la escritura, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Será deshonrado, será derribado, deshonrado y humillado, hablándolo en el sentido espiritual. El orgullo, una de las características de la soberbia, el orgullo que es un pecado, el orgullo, y obviamente el pecado pues separa de Dios. Dios no puede estar con alguien que practica o que hace pecado. Proverbios 21, versículo 4, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Y si alguien es orgulloso de corazón, entonces está cometiendo un pecado. A veces cuando uno evangeliza a alguien, dices que te tienes que arrepentir de los pecados. ¿Cuáles pecados? No he cometido mucho. Todos piensan que pecado es matar, que pecado es violar, que pecado es robar, nada más eso. No, hay muchas maneras de cómo peca uno sin que uno se dé cuenta. El pecado que tiene toda la humanidad es la incredulidad. Mientras no crean en Jesús, no se arrepientan, están en pecado. El orgullo es un pecado. Y si trae un pecado, y si uno es pecador, entonces uno está separado de Dios. Tan sencillo, hablándolo en el sentido espiritual. ¿Qué quiere uno? Estamos aquí en la tierra, ¿qué queremos? Vivir eternamente, pues tenemos que ser humildes. Y entonces recibiremos un premio, pero en los cielos, aquí no. ¿De qué nos sirve esa arrogancia, ese orgullo? ¿De qué nos sirve esa jactancia? ¿De qué nos sirve esa altivez? Esa característica no trae ni tranquilidad ni paz, como ya lo vimos en cuanto al asunto social civil. Ahora en el asunto espiritual, pues trae separación de Dios, ante Dios. La arrogancia es vivir en una vida llena de maldad. Dice Proverbios 8, versículo 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino. Es decir, cuando uno obedece a Dios, el temor de Jehová, es decir, es la obediencia a Dios. Cuando uno obedece a Dios es que uno aborrece la soberbia, la arrogancia y el mal camino y la boca perversa. Pero si uno tiene arrogancia, entonces uno tiene una vida de maldad, porque uno no la aborrece, sino al contrario, le gusta a uno. Y obviamente si tienes una vida de maldad, una vida de pecado, pues también o tampoco estarán delante de la presencia de Dios. La altivez es algo que Dios aborrece. Proverbios 6, versículo 17, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre. Dice el versículo 16, 6 cosas aborrece Jehová. Los ojos altivos, es decir, la altivez, esa que se levanta por todos los seres humanos, que va con la cara muy en alto, viendo con desprecio a las personas, es algo que Dios aborrece. ¿Por qué? Porque todos somos seres humanos y todos necesitamos de todos, queramos o no queramos. Pero el soberbio no lo ve de esa manera. Bueno, y si no lo ve de esa manera, entonces si es altivo, pues Dios aborrece esa actitud. También estamos hablando de esa actitud. También es abominada por Dios, o para Dios es algo que Él abomina, o es abominación de Jehová. Dice Proverbios 16:5, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ya no nada más la característica, sino quien la hace también.
abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Es decir, vendrá un castigo por ser altivo aquí en la tierra, por ver con desprecio a nuestros semejantes. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que debemos amarnos unos a otros. Debemos amar a nuestros semejantes, pero si los vemos con desprecio, pues no los amamos, sentimos que somos más y vendrá un castigo divino. ¿Por qué? Porque Dios fue quien nos creó a todos. Nosotros no nos hicimos por nosotros mismos, dice el salmista. Cuando somos criatura, no dependemos de nosotros. Es decir, para poder vivir nosotros dependemos de Dios. Dependemos de que nos dé el aire, que nos dé el sol, la lluvia, que nos dé todo lo que se necesita. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Y un soberbio supone que él es por sí mismo, equivocado completamente. Está nublado, tiene una mente entenebrecida. Y la repercusión espiritual es que tendrá una separación y un castigo por haber vivido o por vivir de esa manera. La jactancia, capítulo 12 de Proverbios, versículo 9, dice la Escritura: más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan, que el que piensa, cree que tiene vida, pero realmente no tiene nada. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. La jactancia también es una vida hueca, vana, vacía. No tiene nada. No hay nada bueno o nada genera o nada bueno genera la jactancia. Y por último es la presunción. Aquel presumido. Todos somos presumidos de alguna manera, pero a veces uno presume de manera jugando. Pero el presumido nato o que se enfoca es el que siempre está hablando de él. Es la presunción, que se vanagloria de sus logros, de sus éxitos. Y sí se debe sentir uno contento de sus éxitos, pero no tampoco para estar hable solamente de uno. Cuando uno habla solamente de uno es que es uno presuncioso y presumido. Y no permite que las personas tampoco hablen. Esa es la presunción. Y la presunción también es una insolencia. Es una falta de respeto. Dice Proverbios 21-24. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. En síntesis, la soberbia y con todas sus características, lo que repercute en el alma, porque este pecado, hablándolo espiritualmente, es un pecado del alma, un pecado profundo, porque el diablo no tenía cuerpo y pecó. El diablo era espíritu, era alma y pecó. Entonces la soberbia es un pecado del alma que tiene uno que desarraigarlo completamente desde lo más profundo de nuestro corazón, desde lo más profundo de nuestra alma tiene uno que sacarlo, porque si no lo saca uno, entonces no estará uno delante de la presencia de Dios, y la vida que uno tuvo aquí en la vida, aunque se haya uno jactado, vanagloriado, creído y todo eso, será en vano, porque será echada al lago de fuego que arde, al lago que arde con fuego y que nunca se apaga. Por consiguiente, si uno es humilde, entonces tendremos la vida eterna, algo grandioso y maravilloso para todo ser humano. Dios los bendiga, que tenga un excelente fin de semana.